Gracias, Kai, por permitirme hacer esta presentación. Antes he estado comentando con José Manuel en directo de que no tenía el gusto de conocerle y la verdad que ha sido una satisfacción descubrir el potencial que cada persona podemos desarrollar. Agradezco, como he dicho antes, José Manuel, esa capacidad de trabajar por la gente vulnerable de nuestro entorno y quizás en momentos donde han sido más vulnerables, aunque con todo lo que está cayendo ahora yo creo que entendemos lo que quiere decir. Leía el otro día unas palabras desde el IPOM, donde decían que esta pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestros modelos sociales y económicos. Las organizaciones nos estamos enfrentando a algo imprevisto y de tremendo impacto, por lo que nuestra sostenibilidad puede verse comprometida. Por eso yo creo que la aportación que nos puede hacer José Manuel en el día de hoy va a ser importante. Ante esta situación, los cambios que van surgiendo, nos tenemos que plantear cómo abordarlo y cómo estar preparados para abordarlo. Por eso se plantea desde TAI, desde la especial preocupación por las entidades, la aportación que nos pueda hacer José Manuel. José Manuel Fresno es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Yo tengo aquí una cantidad de currículum que además se queda corta a lo que luego hemos podido ir viendo, ¿no? Es máster en Dirección de Empresas por ESADE, de Business School, fundador y director de Fresno, consultoría especializada en asuntos europeos de tercer sector, políticas sociales, financiación, desarrollo y posicionamiento estratégico. Tiene más de 25 años de edad y de experiencia, José Manuel, en, la, en el trabajo en temas europeos, políticas sociales y tercer sector, en el ámbito español e internacional, tanto en las administraciones públicas como organismos internacionales y entidades del tercer sector. Ha participado en el Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha sido presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación por Origen Racial o Étnico. Ahí quiero de verdad insistir en su papel como fundador de la Fundación, ha sido director de la Fundación Luz Vive y de la Fundación Secretariado Gitano, de la que fue promotor. También fue promotor de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y ha participado activamente en el apoyo a distintas redes y plataformas tanto nacionales como europeas. Es autor de numerosas investigaciones y publicaciones académicas relacionadas con políticas del sector social. Debo de decir que creo que escribe más rápido de lo que yo soy capaz de leer, porque viendo todas las publicaciones que ha hecho en el 19 y las que ya lleva en el 2020, no nos da la vida para leer tanto, José Manuel. te lo agradecemos. Y yo quizás he visto en ti, en esta posibilidad que me ha dado Kai de poder presentarte, he visto en ti un claro perfil de lo que Martin Luther King reflejaba en su defensa de los derechos civiles, identificaba como el científico social. No sé si ese perfil te lo has mirado alguna vez para que te puedas declarar un verdadero científico de lo social. Yo estoy segura que vamos a aprender de ti bastante y vamos a tener mucho que explicar. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias. No sé si se me oye bien, entiendo que sí. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Y bueno, quiero empezar en relación con lo que ha dicho Pilar de que he escrito muchas cosas, recordar una cosa de mi profesor de filosofía, mi maestro, que decía que él escribía poco, pero agradecía que otros escribieran menos, ¿no? Porque decía, cada vez que leo una cosa nueva, dice más que la anterior y menos que la siguiente. Entonces, bueno, realmente yo lo que intento es aprender cada día y en este rato que vamos a tener, pues compartir algunas de las cosas que que creo yo que son importantes en este momento para el tercer sector. Por lo tanto, gracias por este rato. Seguramente que lo más importante será el debate posterior. En esta breve intervención, que además estoy mirando y estoy viendo los participantes y las participantes y me alegro de ver alguna cara conocida y alguna persona que ha trabajado también conmigo en la Fundación Secretariado Gitano, yo voy a centrarla en 4 ideas fuerza. Voy a pedir a Mauricio que ponga la presentación,
Si puedes compartir la presentación, Mauricio, hemos preparado una presentación que luego la podemos lógicamente compartir y poner a disposición de todo el mundo. Entonces, si pasas a la siguiente transparencia, pues ahí hay 4 ideas o 4 cuestiones en las que me querría centrar en esta breve intervención. La primera de las cuestiones tiene que ver con que el mundo hacia el que vamos es muy distinto que el mundo en el que conocemos y por lo tanto esto nos hará cambiar muchas cosas. La segunda cuestión en la que me gustaría centrarme es que el tercer sector social es, digamos, hijo de las políticas sociales y estamos en un cambio muy importante de las políticas sociales. Me gustaría dar algunas pinceladas de cómo están cambiando las políticas sociales y cómo eso está afectando al papel del tercer sector. La tercera idea que remarcaré es que los sistemas de cooperación público-privada, y en concreto de cooperación entre administraciones y tercer sector, se rigen por unos patrones que están obsoletos y tienen que cambiar los patrones con los cuales funcione esta cooperación en el futuro. Y por último, pues me gustaría centrarme en algunas pistas sobre la sostenibilidad del tercer sector. Voy a ir muy rápido y voy a ir haciendo pinceladas. Y mi primera idea es que el mundo en el que vivimos y el mundo hacia el que vamos será muy distinto al mundo en el que conocemos. Y que muchas veces las entidades del tercer sector, pues cuando hacemos las cosas, las hacemos, bueno, decimos que somos innovadores, pero a veces miramos excesivamente para el retrovisor y tenemos que mirar hacia el futuro. Simplemente a título de ejemplo, ¿por qué el mundo hacia el que vamos es muy distinto? Pues porque es un mundo en el cual estamos teniendo unos cambios demográficos tremendos. En España, lo sabemos muy bien, la esperanza de vida ya ronda los 84 años, casi 85. Por cada 3 años y pico que pasan aumenta 1 año la esperanza de vida y por lo tanto pues es un mundo que demográficamente cambiará totalmente y lo estamos oyendo mucho estos días. Es un mundo que desde los años 70 las sociedades europeas y la española es más desigual. Esto lo anuncia muy bien, lo estudia muy bien un economista que se llama Piketty, que probablemente conocéis, y ha escrito primero un libro que se titula El capital en el siglo XXI, donde habla de las desigualdades, y otro muy interesante que es Capital e Ideología y cómo las desigualdades pues tienen que ver también con la ideología. También es un mundo donde, y lo estamos viendo estos días, veremos cada vez más un contexto de recursos escasos y una pugna generacional entre generaciones y entre cómo se reparten recursos limitados ante necesidades que cada vez son más grandes. Y, por ejemplo, pues ahora lo hemos visto con el tema del COVID y si había que llevar a los mayores a los centros hospitalarios o no ante la escasez de recursos de urgencias. Eso nos tendremos que acostumbrar cada vez a verlo más. Es un contexto también de un cambio tremendo en el mercado laboral. Vamos a volver a tasas de desempleo cercanas al 25%, pero el tema es que se calcula, y España es uno de los países más afectados de la Unión Europea, que aproximadamente en 20 años el 30% de los trabajos que hoy conocemos ya no existirán en el futuro como profesiones y por lo tanto habrá un cambio radical. Tendremos más migración. 22% de la población española ya es o población migrante, 12%, o de origen migrante. Pero la migración la necesitaremos sí o sí y nuestras sociedades serán cada vez más interculturales. Y tendremos un mundo muy digitalizado. Se habla estos días de la transición digital y el mundo digitalizado pues significa cosas que ahora no imaginamos, pero que en algunos países del norte de Europa ya las ven
cada vez más frecuentemente, y es que, por ejemplo, desaparecerá la moneda tal y como la conocemos, o que el mundo digital, lo hemos visto en la época de confinamiento, cada vez será más importante. Y algo muy importante también para las entidades del tercer sector, a lo que se da muy poca importancia, y es que cambia totalmente la composición de los hogares. Familias nucleares, familias muy heterogéneas. De cada 3 niños que nacen hoy en España, uno de ellos nace en un contexto familiar que no es el contexto clásico, no es la familia clásica. Nace en una familia monoparental, separada, divorciada, recompuesta, con hijos adoptados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues estamos en un cambio de contexto muy importante de nuclearización de la familia. Y eso afecta a algo muy importante, que es la solidaridad familiar, que es la primera red de protección social. ¿Qué quiero decir con esto, si pasas la transparencia, Mauricio? Pues que cada una de estas cosas afecta a lo que hacemos las entidades del tercer sector. Si hablamos del crecimiento de las desigualdades, pues lógicamente lo que tenemos que pensar es que tenemos que luchar por una sociedad más justa y cohesionada, y que esto tiene que ser una prioridad, que no solamente tenemos que pensar en la redistribución, que es de lo que venimos hablando siempre, sino también en la predistribución, y que, por ejemplo, cada vez habrá grupos de población más vulnerables, que nuestra clientela, si me lo permitís, entre comillas, será cada vez más grande. Si hablamos de envejecimiento, pues hablaremos de los cuidados sociosanitarios, lo estamos viendo estos días, y también hablamos del potencial y del activo que presentan y que representan las personas mayores en nuestra sociedad. Si hablamos de cambios de estructuras familiares, pues hablamos de que la familia, como red de protección de solidaridad primaria, cada vez tendrá menos capacidad de proteger, porque es que nos encontraremos personas de 70 años que todavía tienen a sus padres, y que habrá 3, 4 generaciones a la vez conviviendo y con familias muy nucleares, y por lo tanto la solidaridad y capacidad de protección familiar será cada vez mayor. Y así con la digitalización, la polarización del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, que cambiará muchas cosas. Pensemos en la polarización del mercado de trabajo, que es algo que es tremendo, porque he dicho antes que en 20 años se espera que el 30% de las profesiones desaparezcan, pero es que se está diciendo que muchas de ellas serán profesiones no cualificadas. Por lo tanto, afectan a las personas con las que trabajamos. Por lo tanto, un mundo muy distinto. Segunda idea que quiero remarcar. Estamos en un contexto de un cambio también muy importante en las políticas sociales. Y las políticas sociales vienen cambiando desde los años 70 en el conjunto de la Unión Europea, y los servicios sociales están cambiando mucho y van a cambiar mucho en los próximos años. Por remarcar algunas ideas y simplemente a título indicativo. Antes se hablaba mucho de protección de las personas. Ahora se habla de promoción de las personas. Se hablaba de un Estado protector, ahora se habla de políticas sociales activadoras. Se hablaba mucho de reparar, ahora se habla mucho de preparar, de predistribución, como me he referido anteriormente. Si pensamos, por ejemplo, en los derechos y pensáis en el ingreso mínimo vital, que se acaba de aprobar hace menos de una semana, uno de los debates fundamentales es las condicionalidades. Derechos universales, derechos condicionados a determinadas obligaciones. Las leyes de servicios sociales de toda España, empezando también por la de Andalucía, pues distinguen entre derechos garantizados y derechos condicionados. Y por lo tanto, este es un debate muy importante en las políticas sociales. Universalidad, gratuidad. El tema de los copagos está ahí, y cada vez hay que distinguir más entre servicios universales y servicios gratuitos. Y vamos a algo que se llama universalismo proporcional. Es decir, tenemos que atender a todo el mundo, pero la intensidad con la que atendemos y apoyamos a la gente
y este es un principio esencial en el estado de bienestar, está condicionada y está vinculada a la propia, digamos, capacidad y necesidad de apoyo que tienen las personas. El estado de bienestar consiste en eso, en redistribuir. Quien más tiene, más aporta, y quien menos tiene, más recibe. La dualización de la protección social es otro fenómeno que estamos teniendo en nuestras sociedades. Cuando miramos en el pasado, el peso de la asistencia social era pequeño y de la seguridad social era muy grande. Ahora, en todos los países, incluido, por ejemplo, en Alemania, pero también en Suecia, hay cada vez más crecimiento de la asistencia social, es decir, de los sistemas, digamos, de pensiones, beneficios no contributivos, y menos peso de la seguridad social, que da mucha más estabilidad. Hay un tema que es muy importante, que es la corresponsabilización. Corresponsabilización significa que todos tenemos que ser responsables de nuestra sociedad y nuestro modelo de bienestar social, sin dejar de afirmar por ello que la garantía de los derechos corresponde siempre a las administraciones públicas. Prestaciones y contraprestaciones es otra cuestión muy importante. Políticas basadas en la evidencia. Se habla cada vez más de eficiencia y se cuestiona cada vez más los servicios sociales, precisamente porque no tienen enfoques suficientemente basados en la evidencia. El gasto social es una inversión social a veces, y a veces no es una inversión social. Por lo tanto, relación entre gasto social e inversión social es algo que cada vez estará más en el debate. Y luego también, pues, la superación de esta, digamos, compartimentación de servicios, que nos viene a decir, oiga, no podemos estar dividiendo las necesidades de los ciudadanos. El ciudadano tiene que decir, resuelvan ustedes los problemas en el back office, pero a mí denme una respuesta a mis necesidades. No me hagan andar pululando de un servicio para otro servicio. Bueno, todo eso significa que estamos en un modelo de bienestar distinto. Algunos lo llaman el welfare mixed, en el cual pues opera el mercado para quien puede pagarse los servicios, opera la solidaridad primaria, el tejido social primario, opera el Estado, la administración pública, y opera la iniciativa social y las entidades del tercer sector. En ese contexto nos podemos plantear cuáles son los cambios en los sistemas de financiación que se están produciendo, en los sistemas de cooperación público-privada y en los sistemas de financiación que se están produciendo en las relaciones público-privadas. Aquí quiero detenerme un minuto para remarcar una idea que, si queréis, después discutimos. La relación entre las administraciones y el tercer sector se mueve por un principio, hasta ahora, que es el principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad, tal y como lo entiende la administración, es que allí donde no llega la administración, actúa el tercer sector. Y por lo tanto, el tercer sector, las ONG son subsidiarias de la administración y actúan allí, son como un brazo armado de la administración que actúa allí donde la administración no puede resolver los problemas. Ese principio es un principio erróneo. No es un principio de nuestras sociedades, no es un principio de una sociedad moderna, madura, de una sociedad civil activa y desarrollada. Y por lo tanto, yo creo que una cuestión fundamental es cambiar el principio de la subsidiariedad por el principio de la complementariedad. Y en Andalucía, por ejemplo, habláis bastante ahora del concierto social. Y uno de los aspectos esenciales del concierto social, para entenderlo bien, que muchas administraciones no lo entienden bien, es que se basa en el principio de la complementariedad, no en el principio de la subsidiariedad. Yo creo que esta es una idea muy poderosa hacia la que hay que avanzar en el futuro,
en las relaciones administraciones públicas, entidades del tercer sector. Sustituir la subsidiariedad por la complementariedad. Y esto afecta a todo. Afecta al diálogo civil, afecta a los sistemas de interlocución, afecta a la cooperación público-privada, afecta a los sistemas de financiación y afecta al propio papel del tercer sector. Y esto es algo que tendría que madurarse muy bien. Si vas atrás un segundín, Mauricio, en este cambio en las relaciones entre administración y tercer sector, yo creo que tenemos que hacernos a la idea de que tenemos un contexto distinto y que estamos en un contexto de internacionalización y liberalización de los mercados de servicios. A algunos nos gustaría, a muchos, seguramente a todos los que estamos aquí, si pasas dos lo explico, Mauricio, dos transparencias más adelante. Esta es. A muchos nos gustaría que los servicios sociales no fuesen servicios de interés económico, pero es que muchos de los servicios sociales, todos los servicios sociales son de interés general, pero muchos de los servicios sociales de interés general son también de interés económico. Y esto hace que en el contexto en el que estamos, que es un mercado interior de la Unión Europea, pues haya una participación del mercado privado lucrativo en la prestación de los servicios. Si vuelves atrás ahora dos, Mauricio, esto se refiere a una cosa que tenéis ahí en esa transparencia, en la izquierda abajo, que es la liberalización de los servicios y el mercado de los servicios sociales cada vez será un mercado más concurrido con participación de la iniciativa lucrativa. Y por lo tanto tenemos un nuevo contexto con participación mayor del mercado y tenemos también un contexto en el cual hay nuevas normativas y no se están aplicando. Antes me he referido al concierto, luego podemos hablar un minuto de él también en el debate y el concierto es una de las fórmulas de cooperación público-privada que está introduciéndose en este momento. También la financiación orientada a resultados, por ejemplo, que es otro de los criterios importantes en este momento. Financiación en base a resultados cada vez se pone más de moda. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con financiación en base a digitalización, el Big Data, la financiación en base a informaciones grandes de información o cantidades grandes de información es una cuestión también muy importante. Pensad que para que haya Big Data tiene que haber datos fiables. Y uno de los problemas fundamentales en el tercer sector y en las administraciones de servicios sociales es que no hay datos fiables. Por lo tanto, tardará en llegar el Big Data, porque no tenemos datos fiables en los servicios sociales. No hay nada más que pensar en el SIUS o en los sistemas de información. Bueno, toda una serie de cambios que se están produciendo ahí que hacen que, y esto es otra idea importante que quería destacar, que las fórmulas de cooperación público-privadas que tenemos que tener pueden ser múltiples. Y ahí en esa pantalla tenéis bueno, pues distintas fórmulas de cooperación, la contratación, el concierto, los presupuestos personales, las subvenciones, los convenios. No es una fórmula mejor que otra. Simplemente una fórmula puede ser más idónea que otra dependiendo para qué. Y esto también es un aviso importante, porque ahora muchas entidades del tercer sector están con el concierto social, etcétera, etcétera. El concierto es muy importante y puede suponer un cambio cualitativo en las relaciones entre el tercer sector y administración. Pero cada fórmula es idónea para una cosa. Y lo que hace falta es que la administración siga dos principios. Uno, utilizar la fórmula que es más idónea para el tipo de servicios que vamos a financiar. Y dos, utilizar la fórmula bien. ¿Por qué?
porque podemos decir, oye, las subvenciones son más precarias que los conciertos o que la contratación, pero esto depende. Yo prefiero, y lo hemos hecho con alguna organización, una subvención de calidad a una mala licitación o a un mal contrato. Y por lo tanto, la cuestión es fórmulas idóneas y que esas fórmulas puedan ser fórmulas que se utilicen de modo adecuado. Por lo tanto, este contexto está cambiando y lo que tenemos es que trabajar con la Administración hacia nuevas fórmulas de cooperación. Y mi última idea y cuarta idea, que tiene que ver con la sostenibilidad de las entidades. Para empezar, yo diría que las entidades del tercer sector en esencia tienen una doble misión. Una misión que es la defensa de los derechos de las personas y otra misión que es el desarrollo de apoyos a las personas o prestación de servicios o como lo queramos llamar. Y estas misiones de defensa de los derechos y desarrollo de servicios tienen que ser misiones equilibradas. Es decir, que no nos podemos escorar hacia una de esas dos misiones. Es muy importante que las dos se salvaguarden porque las dos están en la esencia de las entidades. Y por lo tanto, si queremos hacernos sostenibles como sector, pues tenemos que trabajar en una cuádruple dimensión. Por una parte, tenemos que tener una buena diversificación de las fuentes de financiación y por lo tanto tenemos que ir a no depender exclusivamente de la financiación pública, como media en las entidades del tercer sector está en un 50 y pico %, pero hay que intentar tener un mix de financiación pública, privada, de desarrollo de servicios, de fórmulas de captación de fondos diversas. Hay que tener también, y este es otro eje de la sostenibilidad, un cambio en nuestros sistemas organizativos. Tenemos que orientarnos mucho más a resultados, a demostrar los impactos, a estar muy atentos a esto que podríamos denominar los nuevos riesgos sociales que vienen generados por este nuevo contexto en el que estamos entrando. Tenemos que posicionarnos, este es nuestro tercer eje de la sostenibilidad, tenemos que tener un espacio propio, un reconocimiento en el diálogo social, pero también una articulación de un diálogo civil propio, en esto que ahora se llama la reforma social emergente, el pacto social emergente hacia el que se quiere ir en Europa, pues tenemos que ir a tener un espacio y una voz propia y un peso específico. Y, lógicamente, tenemos que recuperar nuestras bases sociales, recuperar las conexiones con el movimiento cívico y recuperar nuestra base de tejido social y de solidaridad primaria que muchas organizaciones, al centrarse excesivamente en la prestación de servicios, han perdido. Por lo tanto, esta cuádruple dimensión económica, organizativa, de posicionamiento y asociativo. Y todo esto, pues, si miramos al COVID, pues podemos decir que lo que necesitamos, la Comisión Europea habla mucho de esto. Si miráis el documento que se ha publicado la semana pasada para las propuestas del marco financiero plurianual 2021-2027, habla mucho de esto, habla de transición justa. Y necesitamos una transición justa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la Comisión Europea desarrolla lo que es una transición justa, pues habla sobre todo de transición verde, ir hacia la economía verde, habla de transición digital y habla de ir a la economía digital y en menor medida habla de resiliencia. Y cuando habla de resiliencia lo refiere en buena medida a los sistemas sanitarios. Yo diría que el argumento del tercer sector es que necesitamos sociedades resilientes y que tenemos que defender un futuro en el cual tengamos realmente sociedades resilientes, y sociedades resilientes son aquellas sociedades en las cuales damos oportunidades a las personas,
para poder tener proyectos de vida, elegir sobre su futuro, elegir sobre su propio destino y tener los medios económicos y los apoyos necesarios para construir su proyecto de vida. Y ya acabando, pues eso significa que tenemos que adaptarnos a estos cambios y que esta adaptación pues probablemente pasa por reclamar nuevas relaciones con la administración, que tenemos que sí defender los intereses corporativos del tercer sector, pero también ser mucho más cooperativos con la administración, que tenemos que pasar a lo que llamamos ahí economías de escala, que es, en los últimos años hemos tenido, en las últimas décadas, especialmente en las 2 últimas décadas, un progreso muy importante en entidades de segundo y tercer nivel, de alianzas en redes, en plataformas, etcétera. Pero ahora tenemos que avanzar, tenemos que mantener y reforzar esas redes, pero tenemos que avanzar hacia cooperaciones operativas sobre el terreno, como hacen las empresas, que se unen en UTES y tenemos que ir cada vez más a alianzas operativas y alianzas público-privadas para dar respuestas a las necesidades. Estamos entrando en problemas muy complejos que no resolveremos individualmente. Y esto requiere trabajar en economías de escala. Y esto nos dará legitimación. Las entidades nos legitimamos o se legitiman por defender buenas causas y por carecer de ánimo de lucro. Eso se nos supone, pero eso es insuficiente en el futuro. Y tendremos que avanzar más para legitimarnos por los resultados y no solamente por las causas. Y eso significa que tenemos que trabajar mucho más en evidencias y demostrar las evidencias de nuestros resultados y ir hacia unas posiciones en las cuales realmente equilibremos lo que son intereses corporativos de grupos, de colectivos, etcétera, etcétera, con la defensa del interés general. Cada vez nuestras sociedades, antes expliqué las tensiones generacionales entre se invierte en jóvenes, se invierte en mayores, se invierte en infancia, se invierte en personas mayores, en sanidad, ¿qué hacemos? Atendemos cuando hay crisis a los mayores de 75 años, ¿no? Cada vez más nuestras sociedades estarán tensionadas entre los intereses generales y los intereses particulares de grupos. Y nosotros tenemos que defender los intereses de las personas más vulnerables, pero tenemos que hacerlo desde la perspectiva de los intereses generales de la población, y esto es lo que nos dará realmente legitimidad. Y lo importante ahora es que debatamos un poco, porque yo ya he consumido mis 27 minutos de intervención, así que encantado de que ahora aportemos entre todas las personas. Muchas gracias, José Manuel. La verdad que ha sido un gusto. Bueno, vamos ahora a pasar al turno de preguntas, que ya en el chat se ven algunas. Entonces, como hacemos en otras ocasiones, Israel ha estado ahí pendiente un poco de esa parte, ¿no?, de las preguntas, para ir dando la palabra a aquellas personas que o bien habéis pedido la palabra o bien estáis preguntando. Así que dale, Isra, si te parece. Gracias, Manuel. Gracias, José Manuel. Muy, muy, muy interesante. Tenemos aquí 3 preguntas. Voy a darle primero la palabra a Isabel Rueda, que ha sido la primera en poner su cuestión. Así que, bueno. Isabel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. No sé si me oís bien porque estoy con el manos libres, si no. Hola, José Manuel, hola a todos. Encantada de volver a participar en un encuentro de estos vuestros que son tan interesantes. Yo cuando estabas hablando me surgía sobre todo una cuestión, y es, sobre todo cuando estaba comentando que, bueno, una de las circunstancias que se dan ahora es que estamos viendo cómo todo el mundo mercantil también está intentando meterse en lo social, ¿no?, y haciéndole la competencia al tercer sector, ¿no? Y yo quería que, no sé, que nos comentaras un poco cuál es tu opinión sobre
en qué medida las organizaciones del tercer sector social se tienen que convertir en organizaciones híbridas donde combinen pues todo este aspecto de atención social con actividades económicas bajo fórmulas empresariales. Bueno, la economía social proporciona algunas, ¿no? Porque claro, es decir, a mí es verdad que meterse, ¿no? Que yo veo que el tercer sector social está muy habituado pues, a la gestión de subvenciones y otras fórmulas, sobre todo de colaboración con las administraciones públicas, pero claro, meterse en el campo de la gestión empresarial es otro cantar, y yo no sé hasta qué punto las organizaciones están preparadas para eso y están preparadas para convertirse en organizaciones híbridas, si esto puede ser un modelo, ¿eh? ¿Vamos abordando una por una o...? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ir, hay 4 personas apuntadas y, bueno, sí, vamos a ir una por una. Yo creo que van a ir saliendo también las cuestiones conforme vayas comentando. Vale, bueno, entonces claro, la pregunta de Isabel es realmente una pregunta clave porque toca digamos, a la misión compartida de las entidades sociales, de las entidades del tercer sector, ¿no? Yo, que vengo reflexionando esto ya desde que dirigía la Fundación Luis Vives, desde el año 2005, cuando empezamos con la revista española del tercer sector, el debate era cómo la titulábamos, ¿no? Y estudiamos bastante, pues, cuál era la orientación del tercer sector en Europa, ¿no? Y entonces, pues, llegué a una conclusión después de analizarlo mucho, y es que lo importante es que haya pluralidad de opciones dentro de las entidades del tercer sector. Es decir, que tiene que haber entidades del tercer sector que denuncien, reivindiquen, etcétera, etcétera. Tiene que haber entidades que hagan advocacy, tiene que haber entidades que desarrollen servicios, etcétera. Y otras entidades también prestan servicios que son de garantía pública. Muchas lo hacen, ¿eh? Muchas lo hacen. El tema es que es difícil hacerlo todo al mismo tiempo, por aquello de que no muerdas la mano de quien te da de comer, ¿no? O sea, tú no puedes ser una organización como Amnistía Internacional o como Greenpeace que te dedicas a reivindicar y al mismo tiempo pretender vivir al 100% de recursos públicos. Por lo tanto, la primera idea es, tiene que haber pluralidad de entidades en el sector y tiene que haber unas que presten servicios y otras que no presten servicios. Dicho esto, la segunda cuestión que responde directamente a lo que planteas, Isabel. Si las entidades se dedican a prestar servicios y a desarrollar programas, lo tienen que hacer de modo profesionalizado. Y de modo profesionalizado significa que hay que hacerlo con una gestión eficiente, con una gestión correcta, con una gestión de economías de escala, etcétera, etcétera, y que esto es un aprendizaje que si no hacen, se quedarán expulsadas de ese mercado. Y por lo tanto, las entidades que quieran ser eficientes y dedicarse a la prestación de servicios, pues lógicamente tendrán que hacerlo con el mayor rigor y las mejores técnicas de gestión. Con una diferencia, y es que les mueve un principio ético que es fundamental, y es no que no hay beneficios, sino que no hay dividendos. Es decir, que los beneficios no se meten para el bolsillo de nadie, sino que se retornan a la causa y a la finalidad que persiguen las entidades. Y por lo tanto, la cuestión clave es que hay que convencer a las administraciones que en todo lo que es desarrollo de servicios a las personas, esta es mi opinión, tiene que haber una prioridad y una preferencia por las entidades de economía social y por las entidades sin ánimo de lucro. Y no puede haber y no debe haber una preferencia por las entidades con ánimo de lucro. Es decir, yo estoy en contra de que se mercantilicen los servicios
dirigidos a las personas como principio fundamental. Si vamos ahora a hablar con los interventores y con las secretarías generales técnicas, igual nos dicen que no. Pero lo que tenéis que hacer desde el tercer sector es decir, esto es posible y hay 1000 evidencias de cómo yo puedo modular un sistema de licitación pública, de contratación o un sistema de concierto, etcétera, etcétera, para dar una preferencia a las entidades del tercer sector y a las entidades de economía social sobre las entidades mercantiles en base a unos principios que son éticos y que son de buen servicio a las personas y adaptación a las personas, pero que luego, no me olvido de la segunda parte, las entidades tenéis que demostrar. Porque hay estudios, también en Reino Unido, que sabéis que son los maestros de la privatización, que demuestran, cuando preguntas a los beneficiarios, que para determinadas cosas se fían de las entidades del tercer sector y para otras no se fían. Y por lo tanto, en esto, si reivindicamos un trato preferente, tenemos que convertir esa retórica que tenemos de somos los mejores, somos eficientes, cuidamos a las personas, etcétera, etcétera, tenemos compromiso, eso tenemos que transformarlo en evidencias para ganar credibilidad ante la sociedad. Muchas gracias, José Manuel. Te digo que a mí me surgen un montón de preguntas y muchísimas ganas de charlar, pero le voy a dar el paso a José Redilla de Alternativas Jurídicas, que seguro que te va a hacer una pregunta súper interesante. A ver, espérate que ahora no lo encuentro. José, cuando quieras. Venga. José Manuel, buenas tardes y buenas tardes al resto. Bueno, a ver, has empezado a contestar, creo, lo que te quería plantear, que es cómo podemos, de alguna manera, evitar la tentación de la administración pública de precarizar un poco más o mercantilizar servicios sociales mediante la contratación pública, la licitación pública, si uno de los criterios que puede priorizar es la oferta económica, que lógicamente puede ser a la baja, frente a la capacidad técnica de las entidades o de las mercantiles que puedan participar. Y después, al hilo de lo que has manifestado, ¿cómo podemos incidir para que no sea, porque tú has dicho en tu charla que hay que buscar entre el concierto, la subvención, el contrato, el convenio, hay que buscar la fórmula idónea para cada servicio que vayamos a prestar o que queramos prestar o que se oferte, pero ¿cómo podemos incidir para que no sea la propia administración quien determine cuál es su fórmula idónea, si a lo mejor no lo es, simplemente es la que más le interesa en ese momento, más le conviene o menos líos le genera, ¿no?, en su gestión? Y creo que ya ocupo todo el tiempo que merezco. Gracias. Bueno, es difícil lo que planteas, José, pero una cuestión que tenemos que defender como sector y que hay que defender como sector. La media de gasto en España en servicios sociales es el 50% de la media de gasto en los países que podemos tener como referentes en servicios sociales, que son los países de centro y norte de Europa. No voy a compararme ya con Francia, que están bastante por encima y que los tenemos como vecinos. Entonces, primera cuestión, las administraciones públicas tienen que entender que el gasto en servicios sociales tiene que crecer sustancialmente, porque las necesidades sociales están creciendo y porque los sistemas maduros de bienestar social de nuestro entorno pues están creciendo y dedican mucho más a servicios sociales. Y hay ámbitos de los servicios sociales que es evidente, y no encontraréis un estudio que diga lo contrario, que tienen un crecimiento de gasto exponencial. Por ejemplo, los cuidados de larga duración van a tener un crecimiento de gasto exponencial. No hay estudio que diga lo contrario. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pasa en España? Pues lo que nos pasa en España es que
todavía las administraciones no están convencidas de que hay que dedicar más presupuesto a los gastos sociales. Y ahora que se discute de gasto y que el Estado acaba de acordar una partida de 20.000 millones de transferencia a las comunidades autónomas y que no ha incluido nada para los servicios sociales, hay que recordar también al Estado de que hay muchos estudios sobre gasto social versus gasto sanitario y que hay muchos estudios que demuestran que en los cuidados sociosanitarios es mucho más eficiente el gasto social que el gasto sanitario. Y por lo tanto, esto es un discurso que tenéis que hacer como entidades. ¿Por qué? Porque, yendo a tu pregunta, José, si hay muy poco dinero, ¿qué es lo que hacen? Precarizar. Y lo que acaba haciendo la administración es precarizar los servicios. El principio de la contratación pública, de la ley de contratos del sector público y el principio de la Directiva 2014 de contratación pública no es la oferta más económica, es la mejor relación calidad-precio. Es decir, textualmente, la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a la relación calidad-precio. Yo no conozco, y estamos licitando continuamente, ahora estamos preparando ninguna licitación de agencias de Naciones Unidas o de la Comisión Europea dirigida a servicios personales en la que el peso de la oferta técnica, o dicho de otra manera, el peso de la oferta económica, no sea o sea superior al 30%. En todas las licitaciones de la Unión Europea, la oferta económica no pesa más del 30%. ¿Qué se hace en Andalucía y muchas comunidades autónomas? Lo inverso, ¿verdad? Oferta económica, 70%, oferta técnica, 30%. No podemos tener buenas licitaciones si vamos por ahí. Y por lo tanto, yo creo que tenéis que desmontar esto. Y tenéis que hacer un argumentario fuerte diciendo los servicios sociales tienen que crecer en gasto. Y los servicios sociales alivian, una de las 3 fórmulas, está estudiado, de aliviar el gasto sanitario es por la vía de la inversión social. Está estudiado. Esto es, hay muchos estudios que lo dicen. Hay que invertir más en gasto social y no se puede licitar y no se puede adjudicar los servicios a las personas teniendo como criterio el principio del precio. No se puede, no se puede, y nosotros nos pasa todos los días. Antes de ayer nos ha llamado un municipio diciendo, oye, que queremos hacer un plan de servicios sociales a precio. Y les hemos dicho, mira, lo sentimos, los planes de servicios sociales pueden ser buenos o malos. Tú tienes que decidir lo que quieres, pero un plan de servicios sociales no lo puedes comprar como si comprases papel higiénico. Y luego, respecto a las fórmulas, hablaremos otro día de esto, pero la licitación es una fórmula de compra de servicios, ¿vale? Y el concierto es una fórmula de provisión de servicios a título del proveedor. Y lo que es muy importante es convencer a las administraciones de que en la medida de lo posible, en servicios sociales, que son servicios a las personas, en lugar de optar por fórmulas de compra de servicios, lo que tienen que optar es por fórmulas en las cuales acreditan a entidades que están capacitadas para hacerlo, el que presten servicios de acuerdo a su impronta y a su filosofía. ¿Y esto es bueno para qué? Para las personas, porque generará pluralidad, para la innovación, porque estimulará la innovación y generará también la posibilidad de elección. Y esto es una cuestión en la que los departamentos de servicios sociales tienen que ser aliados. Y, por así decirlo, a quien hay que batir y a quien hay que convencer es a los departamentos de contratación y a las secretarías generales técnicas. Y hay que hacer mucha formación y mucho trabajo de debate y tenéis que llegar a los departamentos de contratación. ¿Por qué? Porque el departamento de servicios sociales, el técnico, la técnico tiene la mejor voluntad, pero luego va
y le dicen de Secretaría General Técnica, no, tenemos una instrucción que no sé qué, y ya se queda con los brazos cruzados y ya no hay más que hacer. Y ese es el problema. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, José. Le doy la palabra a Juan Sánchez de Noeso. Cuando quiera, Juan. Hola, muy buenas tardes. José Manuel, un saludo para ti y para el resto. No sé si es un problema de provincias o que sucede en todos los sitios, pero es inevitable que todo en este país esté politizado. Y por politizado entiendo el hecho de que a las organizaciones, aunque no se definan políticamente, son reconocidas como alineadas con determinadas opciones políticas. Y eso hace, y yo creo que pone o introduce distorsiones, digamos, en el mundo del tercer sector. Gente que ha estado clarísimamente apoyada y apoyando un determinado partido político, se produce la alternancia y evidentemente pues están claramente enfiladas y va a ser difícil que puedan continuar con su prestación de servicios, de conciertos y demás, ¿no? Y luego hay otra cuestión que percibo desde hace mucho tiempo y es que en el mundo de la defensa de lo público se quiere mucho al tercer sector, pero al mismo tiempo se le mira con recelo, porque se siente que el tercer sector como que está en contra de lo público, que eso es privatizar. Y privatizar los servicios está más alineado con el mundo más claramente de las opciones de la derecha, ¿no? No sé, José Manuel, ¿es posible que el mundo del tercer sector podamos liberarnos de alguna manera de esa politización y cómo lo harías? Bueno, esto realmente, Juan, es complejo, ¿no? Pero quizás, si me permitís, en este caso yo voy a responder con mi experiencia personal y con mi experiencia de empresa, ¿no? Y yo creo que con respecto a la politización, todo el mundo tenemos que saber dónde estamos y el papel que juega cada tipo de entidad en nuestra sociedad. Dicho de otra manera, yo puedo tener mi ideología y mi afinidad política, pero como responsable de la empresa Fresno de RailLink, mi obligación es prestar el mejor servicio al cliente, prestar el mejor servicio de asistencia técnica al cliente. Entonces, cuando una administración me llama y me dice, oye, pero tú estás trabajando en esta comunidad autónoma que hay una alianza de tal partido con tal partido, pero hombre, ¿cómo trabajas con esos tú y no sé qué y no sé cuál? Y a veces lo hacen desde el otro lado, ¿no? Pues lo que yo tengo que decir como empresa es, mira, perdona, esto es como si tú tienes un bar y te pueden gustar unos más que otros cuando entran, pero tu obligación, si tienes un bar, es no puedes poner reservado el derecho de admisión y no servir a quien no te gusta. Tú estás para prestar el mejor servicio de asistencia técnica, en el caso de lo que nosotros hacemos, a quien te lo demande y esa es tu responsabilidad y lo tienes que hacer con ética. Y entonces yo creo que este tiene que ser el principio que tienen que seguir las entidades sociales. Mira, las entidades sociales, nuestro driver son las necesidades de las personas y esto es lo que nos mueve. Y por lo tanto, nosotros, como decía, por cierto, el mismo profesor de filosofía que decía que él había escrito poco y agradecía que otros escribieran menos, él decía, yo siempre llevo los pantalones de pata estrecha y cada 15 años coincide la moda conmigo, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Mira, nosotros estamos en la defensa de los derechos de las personas y a veces coincide la moda más o menos. Otra cosa distinta, Juan, es que
nos politizan, ¿no? Y entonces pues nos adscriben a un sitio y a otro. Pero yo creo que las entidades se deben a lo que se deben y tienen que defender eso, y defenderlo sople el viento de derecha, sople de izquierda, sople de arriba, sople de abajo. Y luego el tema del recelo hacia el tercer sector para mí es un tema preocupante. Y es un tema preocupante y es un recelo que viene mucho del mundo de los servicios sociales y que además cada vez se ve más evidente, y yo que tengo muchas oportunidades de discutir pues, con muchas comunidades autónomas y municipios, pues lo notas cada vez más. Y muchas veces viene ese recelo porque es cierto que a los servicios sociales se les ha precarizado mucho. Y entonces a veces hay como una especie de envidia. Oye, se dan las subvenciones a las entidades sociales y nosotros seguimos aquí y no se nos da dotaciones para mejorar los equipamientos, los medios, personal, tal cual, y a las ONG se les da. Y yo creo que no es o. Hay que convencer al mundo de los trabajadores sociales y al mundo también de las asociaciones de directores y gerentes sociales que esto no va de subsidiariedad, que esto no va de que los responsables de los servicios sociales van a dictar con el dedo lo que tienen que hacer las entidades sociales, que esto va de complementariedad y que esto va de reconocer el papel de la sociedad civil y de la iniciativa social en las respuestas a la ciudadanía. Y que eso va de público y de privado, de ambas cosas. Y que no podemos ir hacia nadie. Defiende hoy, y el que lo defiende, el que defiende publicar o publicitar o hacer público los servicios 100%, lo defiende hasta que llega al poder, pero luego no lo hace. Os puedo poner 1000 ejemplos. Esto no va de hacer público los servicios. Eso sí, no se pueden externalizar todos los servicios públicos, porque como decía un funcionario de PRO, me decía a mí, José Manuel, el día que la administración pública externaliza todos los servicios, no es capaz de hacer ni un pliego, porque no conoce lo que está pasando. Entonces, evidentemente que tiene que haber muchos servicios que sean prestados públicamente, evidentemente, pero si hay espacio para todos, lo que hay que buscar es dónde aporta cada entidad más valor. Esta es la cuestión de fondo, aportación de valor, no monopolio y poder sobre las cosas. Bueno, qué interesante todo. Parece que se nos ha acabado el tiempo, son las 6 justo. Si os parece, vamos a ir cerrando. A mí me gustaría, como hemos hecho en todas las sesiones, hacer como un breve resumen muy rápido de algunos aspectos clave. Me resulta muy difícil porque José Manuel ha puesto encima de la mesa temas que son muy relevantes y temas que son complejos, además. Estamos todos muy interconectados, pero bueno, básicamente para mí, escuchando a José Manuel y también las intervenciones, quizás lo que me ha parecido más destacable es la evidencia de que el mundo al que nos enfrentamos, el mundo en los próximos meses, los próximos años, no va a ser como el que hemos vivido en estos últimos años. Va a haber cambios múltiples, ya lo están habiendo, que van a afectar enormemente tanto al tercer sector como a las propias políticas sociales. Creo que esto es un tema muy importante y una reflexión que se deben de hacer cada una de las entidades del tercer sector. Analizar y sopesar, ¿no? Cuáles son esos cambios y en qué posición están cada una de las entidades ante estos retos, ¿no? Son retos, algunos son más locales y otros son más globales. Por otro lado, también destacar el papel de esa complementariedad, ¿no? Frente a la subsidiariedad, que también posiciona desde otro punto al tercer sector, de cara también a la administración pública. Me parece también es muy, muy relevante este hecho. Por otro lado, José Manuel ha apuntado 4 claves de la sostenibilidad de las entidades del tercer sector. Una primera parte más económica, otra parte más organizativa, relacionada con la gestión sobre resultados, la parte del posicionamiento y el papel de incidencia de diálogo social,
Y el último, la parte más, digamos, de fondo, de base social de las entidades. Creo que también es importante repensar por parte de las entidades del tercer sector cómo estos 4 aspectos se manejan a nivel interno por parte de las entidades. Nos vamos a dar cuenta de que probablemente MATE 1 y MATE 2 lo tenemos un poco descuidados, ¿no? Y luego, por último, me ha parecido muy interesante el tema de la transición justa que se propone, ¿no?, desde las instancias europeas. También aquí en nuestro país se ha aprobado hace poco, ¿no?, bueno, el borrador de la Ley de Cambio Climático. Y bueno, yo creo que aquí asaltan varias cuestiones. Por un lado, una mirada, bajo mi punto de vista, bastante parcial, que creo que también un poco coincide con la de José Manuel, muy enfocado en el tema verde y en el tema tecnológico digital, pero dejando de lado cuestiones que también son vitales. No solamente el papel de los colectivos más vulnerables, sino bueno, otras cuestiones que también tienen una relevancia fundamental. La parte energética, la parte alimentaria, digamos como que toda esta parte se omite. Y creo que aquí el papel de las entidades del tercer sector es fundamental, porque debemos de ir un poco más allá y buscar esa innovación social. Y esas estrategias de intercooperación que nos permitan posicionarnos como un actor clave en este nuevo escenario que yo creo que estamos construyendo entre todas las entidades y las personas que formamos el tercer sector. Bueno, esto es un poco un resumen que a mí me sugiere las intervenciones. No sé, Manuel, te cedo ya la palabra y por ir cerrando. Vale, gracias, Isra. Bueno, gracias, José Manuel. Mauricio, también muchas gracias por toda la coordinación que ha tenido con CAIS, que ha sido muy buena, la verdad. Nos estamos entendiendo bastante bien. Deciros también, bueno, hoy es el último webinar de este ciclo, ¿vale? Deciros que tenemos un taller el 24-25 de junio, donde un equipo de Fresno va a realizarlo, un taller de incidencia. Lo podéis ver en la página web o consultarme si queréis a través de mi correo, ¿vale? O llamándome. Por si queréis seguir, trabajando en este tema y demás. Bueno, a este taller van a asistir plataformas de diferentes colectivos de aquí de Andalucía, entidades de referencia, que trabajan desde discapacidad, adicciones, personas sin hogar, migración. Entonces va a ser un espacio interesante, ¿no?, para seguir reflexionando. Daros las gracias a todos y a todas por acompañarnos en este ciclo de webinar, que bueno, como decíamos, termina hoy. Ahora el equipo nos sentaremos, reflexionaremos, compartiremos con nuestro consejo y veremos un poco si continuamos, si no, con esta misma estructura u otra. A mí me gustaría que el cierre, igual que abierto, nos lo haga nuestra compañera Pilar. Pilar, ¿estás por ahí? Si quieres despedir tú, yo ya me callo y pues nada, despide como te apetezca y seguimos hablando. Yo como me apetezca no podemos despedirnos como me apetecería, Manuel, porque estamos cada uno metidos en nuestras casas, en nuestros salones, en nuestros patios, yo no sé dónde cada uno podemos estar. Yo sí que agradecerte, José Manuel, la exposición que has hecho. Creo que, no sé, en estos tiempos que estamos tan pegados o que son de expectativas variables, quizás estas respuestas que nos ha ido dando o estas orientaciones nos pueden suponer una clara orientación o reorientación de nuestras nuevas expectativas. De verdad que ha sido un gusto escucharte. Me encanta que la gente, eso que le pasa también a los niños chicos, ¿ves? Ya lo sabía yo eso, ¿no? Ya lo había pensado yo alguna vez, y ahora viene tu madre o viene un señor como tú, que lo sabes tú, y te dice, pues esto es lo que hay que hacer, y tú estabas ahí rebobinando, pero tú, en fin. La verdad que cuando estamos gerenciando en el día a día y te ves en la competitividad, que no en la competencia, que es importante, sino en la competitividad con otras entidades que no ponen en el centro a la persona, pues bueno, muchas veces no lo entiendes siquiera. Y es verdad que uno de nuestros grandes caballos de batalla es la intervención directa. De verdad que te lo agradezco y le agradezco nuevamente a CAI
que me haya puesto en tu camino, porque yo le dije a Manuel antes, cuando hemos empezado a hablar, digo, este hombre tiene que ser mi amigo, yo no lo conozco de nada, pero yo tengo que hacerme amigo de él, porque la verdad que es un gusto poder compartir con gente que sabéis tanto, ¿no? Además me encanta que tú has estudiado filosofía, ¿verdad? Filosofía y sociología. Sí, pero sin embargo ahora me voy a enrollar yo más que José Manuel. En tus referencias bibliográficas, que he estado mirando en varios sitios, no aparece que eres filólogo, o sea, que eres filósofo. Entonces, gracias también por eso, pero ponlo, te invito a que lo pongas, porque la filosofía creo que nos aporta una parte de la ética que a veces se nos olvida en todo lo que estamos haciendo. Y es muy importante que personas que como tú se mueven en estos ámbitos reconozcan y se den a conocer por su parte de la filosofía. Entonces, personalmente me encantaría que pusieras. Y además que sabes de ética, porque eso es importante. Muchas gracias a todas, José Manuel. Ya, ¿no? Que si no voy a estar aquí hasta mañana, Manuel. Venga, vale, pues nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias a todas por asistir. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias, José Manuel.